¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos aquí en mi canal, Tarasco Pablo 95. Me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes, estrenando espacio. Aquí, bueno, pues como podrán ver, estoy todavía haciendo unos detalles. Me falta aquí algunas cosas, pero bueno, aquí estrenando espacio. Por supuesto, regresando también en esta pausa del fútbol, regresar al cine, muy importante. Así que bueno, pues hoy vamos a platicar un poco de Alfred Hitchcock, si no que mi director favorito. Pienso hacer esto en una especie de cápsulas, aproximadamente en 4 cápsulas, llamémosles 4 volúmenes, donde hablaré de su... Hoy vamos a platicar de su primer periodo como director y vamos a ir pasando de ahí después a otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que después, la siguiente cápsula empezaremos ya con Estados Unidos o por su periodo americano y luego iremos ya un poco más concretamente por décadas o nos centraremos en sus grandes películas. Todavía lo estoy organizando, vamos a ver cómo se va dando. Recordarles que mañana es el partido de Champions entre el Madrid y el Chelsea en el Bernabéu, donde se va a hacer el sorteo del canal. Vamos a estar sorteando, ya saben, 400 conejos, el mezcal, y bueno, habrá otros premios y beneficios para ustedes, que se han suscrito, que siguen, que nos siguen, así que bueno, pues muchísimas gracias. También en un ratito voy a intentar hacer un directo de Lego Star Wars, a ver cómo sale la cosa, a ver si puedo ya con el tema tecnológico, espero que sí. Y bueno, vamos a darle con Hitchcock, si les parece bien. Alfred Hitchcock fue un director de cine espectacular que tuvo muchísima... Pues se encontró con mucha crítica negativa porque la gente no entendía sus películas, les parecían, ¿cómo decir? Pues decían, es que esto no es arte, es un vil misterio, no tiene gracia, no tiene ciencia. Y con el tiempo se ha posicionado como uno de los grandes directores. Ya en los años 60, los grandes directores de la Nouvelle Vague, ¿no? los editores de Cahiers du Cinéma, esta revista importantísima en el mundo del cine, reivindicaron la obra del cine, concretamente fue Truffaut, que bueno, ahora podemos leer esas entrevistas que le hace Truffaut a Hitchcock en diversas compilaciones. Les recomiendo mucho que se las busquen. En algunas ediciones de películas de Hitchcock de Criterion pueden encontrar, de hecho, algunos fragmentos de esas entrevistas entre Truffaut y Hitchcock. Pero bueno, hola Pepo, buena tarde, ¿qué tal? Estamos hablando aquí de Hitchcock. Hitchcock es un británico, él nace en el siglo XIX, nace en 1800, es finisecular, nace en 1899, se enamora de todo lo que es la estética expresionista alemana, se enamora de todo este tema alemán, de todo Murnau, Lang, toda esa estética, todo ese saber hacer de los alemanes de principios del siglo pasado, lo toma y lo lleva a sus películas. Hitchcock es un tipo que comienza haciendo mucho cine como pintor, como artista, como decorador, y de repente un día le dicen, oye, ¿sabes qué? Ponte a dirigir, y lo hace. Y empieza dirigiendo, pues, algunas de sus películas originales. Pone Peposar, yo dejé de usar cortina de baño. Pues esa no lo entiendo, igual por el plástico, ¿no? Algunas de sus películas están perdidas, porque bueno, recordemos que a principios del siglo pasado hacer cine era muy caro y pues una vez que se estrenaba una película difícilmente se conservaba. Más bien lo que hacían los estudios era que la reeditaban sobre esa misma cinta, la reutilizaban para hacer otra película y hacer otro estreno. Entonces hay películas de Hitchcock que hoy en día se encuentran perdidas, que no tenemos y que no podemos saber cómo, pues digamos, no tenemos forma de verlas. Películas que el propio Hitchcock, además, cuando no le gustaba el resultado final, pues decía, ¿sabes qué? Me voy a quedar con los negativos, me voy a quedar con la cinta original y eso se perdió. Desafortunadamente no tenemos toda su filmografía completa disponible, pero hay algunas películas de su primera etapa, su etapa inglesa,
una vez que comienza a ser director, hay algunas películas en las que me quiero centrar. Comienza haciendo muy buenas películas, algunas como The Lodger, The Story of the London Fog. Ahorita, de hecho, les voy a mostrar, si me dejan un segundo, me voy a quitar los cascos. De hecho, Hitchcock, les voy a enseñar aquí. De hecho, les voy a enseñar algunas otras muy interesantes que tengo por acá. Déjenme cerrar esto. Ahí tenemos la colección de películas. Hitchcock. Esta es The Lodger. Esta es la edición de Criterion de The Lodger. Que además tiene, esta edición, por cierto, tiene también la película de Downhill, que también es de Hitchcock. Muy buena. Por cierto, se me había olvidado la música aquí para tenerlo agradable y no estar ahí tan monótona la cosa, ¿no? Vamos a ver si esto está bien. A ver si esto se oye agradable. Sí. Vamos a ver esto. Bueno, esta película, The Lodger, que tiene, por cierto, de Criterion, tiene un póster precioso. The Lodger, el inquilino. Bueno, este es el póster de la edición de Criterion. Pues les digo, bueno, Criterion son unos genios de... Cuando vi los pájaros, inicié a usar boina, sí. Eso es, ya de Birds vamos a platicar en unos días, en otra pues, que salga ya más, digamos, más reciente de Hitchcock. Y esta película pues está basada un poco de Lodger, está basada un poco en Jack el Destripador, Jack the Ripper, pero también tiene mucho que ver. Desde ahí a Hitchcock le gusta un poco el tema del falso culpable, el tema de hacernos creer como espectadores una cosa que luego resulta que no es. Entonces, bueno, pues es súper interesante esta película. Downhill también se trata un poco de este tema de falso culpable, ¿no? Son unos estudiantes que hacen hay una broma en la escuela y a uno de ellos lo culpan sin tener nada que ver. Y es como esa decisión le cambia la vida, ¿no? De ser un muchacho que está para gran universitario, para profesionista, pues le cambia por completo la vida. En este mismo año, además, Hitchcock hace The Ring, que es una película de boxeo, interesantísima, porque Hitchcock muchas veces se dedicó a otras cosas, pero aquí, por supuesto que hay misterio y por supuesto que intriga, pero toda la trama gira alrededor del deporte del box en una feria. Súper interesante, un peliculón. Sigue haciendo películas muy interesantes como Manxman, Blackmail, Juno and the Paycock. Luego hay una cosa súper, bueno, que a mí me encanta, que filma Murder y Mary. Murder y Mary son la misma historia, con los mismos diálogos básicamente, con los mismos escenarios y todo, solamente que digamos que Hitchcock tomaba los actores ingleses, los ponía para la de Murder, ya terminaba la escena, cortaba y ponía actores y actrices alemanes y mismos diálogos, pero bueno, en alemán. Entonces hizo dos películas y en vez de doblarla, digamos, se grabó dos veces con actores ingleses y con actores alemanes. Parte de esto, pues lo que les digo, ¿no? Que a Hitchcock le encantaba todo lo que tuviera que ver con Alemania. Luego viene un poco algo que se le conoce como hasta cierto punto, caída. Digamos que hay un momento en que dicen, es que Hitchcock con esto se quedó fuera de todo, ¿no? Que es los valses de Viena o Waltzes from Vienna, que la gente no quedó nada satisfecha, Hitchcock tampoco. La Bossi 44, la Bossi, hola, hizo buenas películas. Sí, Hitchcock brillante, definitivamente, de lo mejor que ha habido. Entonces con esta película de Waltzes from Vienna se queda, la gente como que dice, no, ya dio lo que iba a dar y no da para más este hombre y pues hasta ahí. Nada más que ese mismo año, 1934, hace The Man Who Knew Too Much. Esta también la tengo en edición de Criterion, se los enseño. La portada espectacular. Una versión buenísima. Nada más que aquí Hitchcock hace una cuestión súper interesante con esta película, The Man Who Knew Too Much. A mucha gente le va a sonar, pero deben decir, pero no me suena que saliera Peter Lorre en esa película, me sale que salía otra gente, me sale que en The Man Who Knew Too Much
Too Much, había otros actores y otras actrices. Y sí, Hitchcock cuando llega a Estados Unidos dice, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho esa película que hice, me gustó muchísimo cómo me quedó la trama, la voy a adaptar un poco, voy a cambiar algunas cosas. El Castelazo, hola Pablo, hola, muchas gracias por conectarte, ¿qué tal? Entonces Hitchcock se rehace su película, retoma algunas de las tramas, algo que ya había hecho con Murder y Mary, pero aquí con actores distintos, pone a James Stewart y a Doris Day, y esta película tiene algo famoso, que es el tema de Que Sera. Obviamente, seguramente conocen esa canción que se escribió específicamente para esta película. Entonces, bueno, después Hitchcock, de The Man Who Knew Too Much, como que ahí retoma, la gente dice, ok, no, sí tienes mucho que decirle al mundo, sí nos eres interesante, y saca esta película, saca The 39 Steps, o Los 39 Escalones, que es súper interesante con Robert Donat, por cierto, y tiene el póster de Criterion me encanta, la verdad es espectacular. Y es muy interesante esta película porque hasta cierto punto dices, bueno, ¿de qué va la trama? ¿Esto de qué se trata? Y al final, aquí es donde se inventa un poco el tema del MacGuffin. Seguramente quienes sepan de cine han escuchado mucho esto del MacGuffin y de dónde sale el MacGuffin y qué es eso del MacGuffin. Bueno, el MacGuffin es un recurso cinematográfico y también del guión que se utiliza para poner las cosas en marcha, pero que no necesariamente es importante. Por ejemplo, en Pulp Fiction, pues lo que hay adentro del portafolio, ¿no? Da igual qué es lo que hay adentro del portafolio, pero es lo que pone los eventos de la película en marcha. Bueno, pues en 39 Steps también es un plan, es una fórmula matemática. Pero eso hace que toda la película gire, eso hace que la trama avance y que la trama salga adelante. A partir de ahí, digamos que eso es súper interesante, ¿no? En Hitchcock. ¿Cuál fue la última que dirigió? Bueno, la última que dirigió per se es Family Plot. Esa fue su última película, que de hecho es bastante mala. En español se llama La Trama, con Bárbara Harris. Y ya es en finales de los 70s, casi principios, debe ser del 79. Vamos a ver. Es del 76. Es de 1976 esa película. Y digo, realmente pues sí, ya es de sus últimas producciones, ya es un Hitchcock muy maduro, cansado, viejo, ya no es tan buena. Yo diría que es solamente para la gente muy fan de Hitchcock, pero no, realmente ya no es tan buena, está lejos de los primeros o de los grandes niveles. No la vi, pones preposar. Luego ahí me dices y te la presto. Entonces con 39 Steps, pues Hitchcock genera este recurso del MacGuffin. Matilde, te sé bien, Pablo, hola, muchas gracias. Gracias por unirse. Luego Hitchcock saca esta película, que para mí es de las mejores que él hace, que se llama Lady Vanishes. Esta también es de Criterion. El póster, bueno, aquí les enseño el póster. La historia de Lady Vanishes es en un país de Europa del Este, ahí que no existe, ¿no? Que Hitchcock se inventa, y básicamente toda la trama es que gaslightean o le hacen creer a alguien que ve a una mujer en el tren y ya de repente ella se duerme, despierta y ya no está esa otra mujer en el vagón. Y todo el mundo le dice, no, tú venías sola, por supuesto que no había nadie más, estás loca, claro que no. Y ella dice, no, es que yo sé que alguien más, yo sé que había una mujer. M. Tarasco, felicidades, muy interesante, muchas gracias, gracias. Entonces, pues le dicen, no, de verdad, tú venías sola. Y dice, no, claro que no venía sola, yo venía acompañada, ¿no? Había otra mujer. Y toda la trama se desarrolla en un tren en que la protagonista busca a esta otra mujer hasta que da por encontrarla, ¿no? Una vez que la encuentra, bueno, pues ya cambian las cosas. Nada más que resulta pues es de estas películas que técnicamente tiene mucho mérito,
porque hoy en día vemos una película en un tren, por ejemplo, Murder in the Orient Express, o las tomas de Gran Hotel Budapest, que también de Wes Anderson, que también tienen que ver en trenes, y al final pues usan escenarios muy grandes, con mucho presupuesto, o imágenes generadas en computadora. En aquel entonces esto no existía, obviamente, entonces lo que Hitchcock hizo fue grabar un modelo a escala de un tren, y con muchos trucos de cámara, hacer que pareciera que de verdad estaban filmando un tren en movimiento, y un tren muy grande, y así podían pues tener muchísimo footage, muchísimas tomas de trenes, ¿no? Digamos que esta es la parte interesante. Después hace Jamaica Inn, que es una película basada en una novela de Daphne du Maurier, muy interesante, que digamos que trata en una taberna, y como en esta taberna se da refugio a personas, digamos, a ciertos personajes criminales, ¿no? Entonces, cómo interactúan entre los dueños, el dueño de la taberna es un hombre mayor, y la sobrina con estos criminales. Después de este primer periodo de Hitchcock, de su periodo inglés, yo creo para darle cierre a este volumen 1, vamos a empezar a platicar de cómo Hitchcock se va a Estados Unidos. Cuando él está haciendo Jamaica, él también adquiere los derechos para hacer Rebecca, también un libro de Daphne du Maurier. No tanto de intriga, pero sí es una novela espectacular, súper recomendada. La verdad, es una novela genial. No vean la película, la versión de Netflix. Bueno, hay una versión moderna de Netflix con Armie Hammer y Lily James del 2021, debe de ser, o 2020 quizás. No la vean sin haber leído primero el libro, y sin ver la versión original de Hitchcock primero. Entonces, cuando él está filmando Jamaica Inn en Inglaterra, David O. Selznick, uno de los grandes productores del antiguo Hollywood, del sistema antiguo de Hollywood, le escribe a Hitchcock y le dice: señor Hitchcock, por favor venga a Estados Unidos, quiero hacer una película del Titanic, punto. Y Hitchcock contesta: ok, voy a Estados Unidos, punto. Y llega a Estados Unidos además persuadido, por supuesto, por su esposa, por su familia, estamos hablando de 1940, y persuadido obviamente de que en Europa se estaba empezando la guerra, se estaba avecinando todo el problema de la Segunda Guerra Mundial. Dice: bueno, en Estados Unidos ya estamos estaríamos lejos del problema y del conflicto. Llega a Estados Unidos, y lo primero que va a entrevistarse con Selznick, a ponerse a sus órdenes, y David O. Selznick, que era de estos productores, insisto, del viejo Hollywood, absolutamente tiránico y controlador de todos los aspectos de las películas que se hacían con su dinero, le dice: señor Hitchcock, es usted un gran director, me gustó Jamaica Inn, pero ya no vamos a hacer Titanic, esa película no va a pegar, eso no tiene interés, eso no va a ser dinero, y mejor vamos a hacer Rebecca, porque yo sé que usted también tiene los derechos, que a usted le interesa, y que usted leyó el libro. Y Hitchcock en ese momento dice: ¿cómo? Me hiciste salirme de mi país para filmar Titanic, y me cambias la jugada por completo para hacer Rebecca, que es una historia que tiene que ver totalmente con Inglaterra, donde además, para quien no ha leído el libro o no conoce la historia, Lago Marlago, eso no lo escuchó James Cameron. Sí, justamente James Cameron unos cuantos años después dijo: bueno, David O. Selznick, te equivocaste, Titanic sí da para... Titanic fue la película más taquillera de la historia hasta Avatar. Primero fue Tiburón, luego, bueno, Gone with the Wind, Tiburón, Titanic, posteriormente Avatar, Avengers Endgame, y bueno, ahí entre reestrenos y no reestrenos, Avatar tiene el liderato todavía. Entonces, Hitchcock, bueno, que para quienes no han leído la novela de Rebecca, sin dar mucho spoiler, la novela transcurre en un castillo inglés que se llama Manderley. Y Manderley es un poco como Nueva York en Sex and the City. Manderley es un personaje más. Y Hitchcock dice: es que ¿cómo voy a grabar? ¿Cómo voy a hacer una película
que está situada en un castillo inglés en Estados Unidos. Pues no, o sea, no estoy de acuerdo. Y David O. Selznick pues dijo, pues muchacho, te contraté, tú aceptaste y aceptaste hacer una película conmigo. Me da muchísima pena, pero pues qué pena, ¿no? Y pues ponte a trabajar. Y bueno, por supuesto la relación entre Hitchcock y David O. Selznick no fue nada agradable, fue bastante tormentosa y tórrida. Pero al final Rebecca es un peliculón, es la única película de Hitchcock nominada y a mejor película. Hitchcock también estuvo nominado ahí a mejor director, no ganó. De hecho creo que la tengo aquí, déjenme ver si se las puedo enseñar. Denme un segundo. Vamos a ver si se las puedo enseñar. Sí, aquí la tengo. Yo sabía que estaba aquí. Precisamente, ¿no? Esta es también de Criterion. Aquí está, Rebecca con Laurence Olivier y precisamente John Fontaine. Aquí está el póster que le hace Criterion a la película, precioso. Pero bueno, parte de lo que decía, ¿no? Por ejemplo, si vemos este póster, ¿no? The Lady Vanishes. Aquí dice, ¿no? Lady Vanishes, dirigida por Alfred Hitchcock. 39 Steps. Aquí viene, ¿no? Alfred Hitchcock. The Lodger. Un film de Alfred Hitchcock. Y si vemos aquí, en la de Rebecca, dice, dirigida por Alfred Hitchcock, una producción de David O. Selznick. O sea, al final David O. Selznick tenía un pique ahí con Hitchcock porque eran dos personas con mucho ego que querían controlar todo. Pero al final Rebecca es una película espectacular. La trama, por supuesto, de Rebecca es muy interesante desde muchos puntos de vista, psicológico, jurídico, incluso, o sea, todo el tema. Al final en Rebecca, digamos que sin revelar mucho de la trama, digamos que si uno lee la contraportada del libro es de lo que se entera. Rebecca es la esposa del señor de Windsor, del señor de Winter, nada más que ella muere y el señor de Winter se vuelve a casar y entonces la nueva esposa, que ni siquiera tiene nombre en la novela ni en el libro, nunca sabemos su nombre, se ve atormentada por, digamos, no el fantasma, porque no es una novela que tenga que ver con lo sobrenatural, el fantasma en el sentido metafórico, con la presencia, con la sombra, con esto, digamos, llenar los zapatos de Rebecca. Y al final tiene un giro espectacular. Las últimas páginas es un plot twist brillante. Daphne du Maurier era una escritora espectacular, libros de primerísimo nivel, súper recomendada su literatura para que le den un ojo. Y bueno, la película de Hitchcock, insisto, de Rebecca es buenísima. La interpretación moderna, la verdad es que no vale la pena, está mal llevada. Es una patada a Daphne du Maurier y lo que escribió y su historia. Entonces, creo que eso podría ser el primer volumen de Hitchcock, de estas cápsulas que voy a hacer de Hitchcock. Yo creo que me voy a la siguiente sesión, me voy a abocar un poco más a sus primeras grandes producciones estadounidenses, para centrarnos quizás, hacer una pausa en Notorious, con Cary Grant y con Ingrid Bergman, que por cierto esa película es espectacular, verdaderamente preciosa, vale la pena que la busquen. Creo que en México está, además de Criterion, la edita Cima. En Europa probablemente esté en alguna reedición de Warner Brothers y en el resto de América probablemente también encuentren la versión de Cima. Vale muchísimo la pena. Entonces, quizás nos centremos también un poco en Psicosis o en Vértigo, para hablar quizás ya también de la parte más técnica cinematográfica de Hitchcock. Y bueno, pues yo creo que con eso podemos concluir el día de hoy la primera plática de este director, de Alfred Hitchcock. Les digo, pues también para empezar a hacer pruebas de sonido para mañana en este nuevo espacio. Ahí está, aquí atrás de mí está mi Lego de Boba Fett. También tengo ahí mis cosas de Star Wars, más películas.
Y bueno, pues aquí también estaré haciendo los streams de videojuegos. A ver, ahorita voy a también hacer unas pruebas, a ver si se puede, si puedo hacer lo que tengo pensado. Ojalá que sí, y bueno, si no, pues a investigar cómo hacerlo. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, Pepo Sar, La Voz y 44, L Castelazo, Matilde TC, Metarasco, Lago Marlago, pues a la gente que lo vea como grabación, pues también muchas gracias por oírlo, por compartir, por darle seguir, por suscribirse. Les recordamos mañana que va a ser el sorteo de la botella de 400 conejos de mezcal, la camiseta del Real Madrid, la bufanda y el brazalete capitán. Una vez que termine el partido del Real Madrid contra el Chelsea, recordemos el Madrid que entra con ventaja. La idea es conectarnos una hora antes del partido para hacer una previa, cómo llega el Madrid, cómo llega el Chelsea, también pues lo que va a estar pasando en el otro partido y también pues un resumen de la jornada pasada, ¿no? Entonces, bueno, La Voz y 44, felicidades, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse, por estar ahí y bueno, pues hasta la próxima. Saludos.